Hace aproximadamente 10 años que yo fui comisionado en la Fuerza Aérea. Y yo fui de uno que se llama como tipo de rango enlistado, que es el trabajador común, a comisionado oficial como capellán de la Fuerza Aérea. Y cuando fui comisionado, yo quería buscar qué significa eso, qué significa ser comisionado. Y significa prácticamente de una manera muy corta, es un orden escrito permitiendo poder para ejercer unas tareas. Es una transferencia de poder, un poder dado a alguien. Y de hecho en la milicia hay un servicio muy especial donde se celebra esta comisión. El individuo va a ser comisionado, tiene que hacer un juramento ante unos testigos. Él tiene que jurar que él va a cumplir de acuerdo al mandato que se le ha dado a él o ella para supervisar a otros. Y ese juramento lo tiene que repetir, lo tiene que decir verbal y luego firmar. El juramento lo dice así, de la siguiente manera, se lo voy a leer. Es en inglés, pero hice la traducción y yo espero que salga bien. Dice, yo, Julio Crespo, juro solemnemente que voy a apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos contra todos los enemigos interior e exterior, que yo me comporta, que muevo, perdóname, y que yo me voy a comportar fiel y leal. Tomo esta obligación libremente, sin ninguna reservación o propósito de evadir, y que yo cumpliré mis responsabilidades bien y fielmente a este oficio que voy a entrar, que Dios me ayude. Esa es la comisión. Tan pronto tú digas esas palabras y termina con que Dios me ayude, en ese momento eres un oficial de la Fuerza Aérea. Obviamente hay otras cosas que tiene que tener para poder hacerlo. Pero hoy vamos a ver una comisión que Dios le dio a Josué e Israel. Un poder delegado no solamente a Josué, pero también a Israel. De lo cual creo que esta comisión es todavía válida para el día de hoy. Y lo vamos a ver en unos momentos, vamos a hacer las conexiones en unos momentos. Hace 450 años atrás, en este momento del libro, donde Dios le prometió a Abraham que le hará una nación grande y entrará a la tierra de Canaán. Dios soberanamente, vimos en estas últimas semanas, cómo Dios orquestó que la familia de Israel fuera a Egipto para multiplicar y vivir bajo esclavitud por más de 400 años. Moisés fue llamado por Dios junto con Aarón para llevar a este pueblo que se había multiplicado a un aproximado de 1,5 millones y quizá un poco más, sin incluir los esclavos y los demás que vinieron junto con él. Por su desobediencia, la desobediencia de Israel, fueron obligados a quedarse en el desierto 40 años más. Moisés y Aarón tampoco se les permitió ir a la tierra prometida. Y Dios está tan comprometido en cumplir su pacto y comisionó a otra persona para ejercer la tarea que él había prometido. Ya en las últimas 5 semanas hemos visto y hemos sido expuestos a lo que significa este pacto. Hoy veremos el comienzo del pacto realizado. Quiero que ustedes entiendan y tengan claro algo. Dios prometió hace más de 450 años que iba a llevar a su pueblo, a Israel. Y todo ese proceso que Dios hizo desde el momento que le dijo a Abraham,
en Génesis 12 que lo iba a hacer una gran nación. A este momento que estamos leyendo en la historia, son 400 años, 450 años donde Dios estaba maquinando, trabajando, obrando para hacer esto una realidad. No pierdan de vista esto, porque es muy importante cuando vemos este texto. Así que vamos a leer entonces Josué capítulo 1 y vamos a exponer lo que estos textos dicen. Y dice así: sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas, hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Deben subrayar esta última parte en su Biblia. O si tienes teléfono, ponle highlight. Entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo, diciendo: pasad por medio del campamento y ordenad al pueblo, diciendo: preparad provisiones para vosotros, porque dentro de 3 días cruzaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da en posesión. Y a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés, Josué dijo: recordad la palabra que Moisés, siervo del Señor, os dio, diciendo: el Señor vuestro Dios os da reposo y os dará esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros pequeños y vuestro ganado permanecerán en la tierra que Moisés os dio al otro lado del Jordán. Pero vosotros, todos los valientes guerreros, pasaréis en orden de batalla delante de vuestros hermanos y los ayudaréis, hasta que el Señor dé reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y ellos también posean la tierra que el Señor vuestro Dios les da. Entonces volveréis a vuestra tierra y poseeréis lo que Moisés, siervo del Señor, os dio al otro lado de Jordán, hacia el oriente. Y ellos respondieron a Josué diciendo: haremos todo lo que nos has mandado, y a donde quiera que nos envíes, iremos. Como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti, con tal que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tu mandato y no obedezca tus palabras en todo lo que les mandes, se le dará muerte. Solamente sé fuerte y valiente. Estamos entrando en un momento crucial en la vida del pueblo de Israel. Ellos llevan 40 años dando vuelta en el desierto. No fueron a ningún lugar. Ellos estaban dando
vuelta una y otra vez por 40 años en el mismo lugar por causa de su desobediencia. Y ahora en este momento Dios ha comisionado al hombre que él tenía desde antes de la creación para llevar al pueblo de Israel al otro lado del Jordán, para llevarlo a la tierra que él había prometido antes 450 años. Y ahora Dios lo comisiona a Josué y va a comisionar a Israel. Y esta comisión, como dije anteriormente, es todavía vigente hoy día para nosotros. Vamos a ver entonces en 3 puntos. Y créeme que traté de buscar 4, pero conseguí más que 3. Vamos a ver primero el contexto. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Vamos a ver la comisión de Dios y finalmente vamos a ver la comisión de cómo Josué comisiona a Israel. Y luego trataremos de cerrar todo y dar unas exhortaciones finales como una conclusión. Así que vamos a ver primero el contexto. Este libro continúa donde Deuteronomio terminó. Dice en el texto, versículo 1, después de la muerte de Moisés. Versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Por un momento, por un pequeño momento, es como si hubiera una falta de esperanza. Imagínate ustedes. El gigante de la fe, Moisés, murió. El hombre que solo él, junto con su hermano, derrotaron, obviamente fue Dios, pero Dios usó a Moisés y Aarón a destrozar la nación más poderosa en este tiempo. Es como si alguien cruza aquí en este país de México y tumba completamente este país y se lleva a todos los mexicanos hacia México para empezar una nueva nación. Algo así sucedió. Él fue al país más poderoso con solamente una vara y su hermano, pero él tenía a Dios con él. Y con Dios, pues, ¿quién puede contra él? Así que este gigante de la fe trajo todo este pueblo, les dio los mandamientos que Dios le había revelado y escribió todo lo que Dios lo mandó escribir. Y aquí en este momento tenemos las primeras copias de la palabra de Dios escrita. Josué tenía en su posesión la palabra de Dios escrita. Lo que Moisés no tenía antes, ni los otros patriotas, perdóname, eso mismo. Así que el gigante de la fe muere. Y hay por un momento como una falta de esperanza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Quién nos va a llevar? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién va a ser nuestro líder? ¿Quién va a dirigir a este pueblo? Pero antes de eso, y lo veremos en unos momentos, ya Dios estaba maquinando y obrando. Vemos cómo Dios le da el título a Moisés, siervo del Señor. Es la misma palabra que se traduce como esclavo, que vemos a través del antiguo pacto en el Pentateuco, cuando se usa sobre esclavos que están sirviendo a otros amos. Es la misma palabra. Es una persona que fue comprada para servir al que lo compró. Pero noten el nombre que Dios le da a Josué. Dice que el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Lo que es interesante aquí es que Josué fue considerado un ayudante. Realmente esta palabra significa alguien que trabaja en un contexto religioso como son los sacerdotes.
Así que lo que podemos decir acerca de estos dos títulos, Dios le da el título de siervo a Moisés, pero le da ayudante de Moisés a Josué, es que, interesantemente, el título de Josué es más alto que la de Moisés. Y tenemos que esperar hasta Josué 24-29, cuando muere Josué, para que él reciba el título siervo del Señor. Y esto va perfectamente en línea con lo que dice el Nuevo Testamento. Que si tú quieres ser mayor, ¿qué tienes que hacer? Ser el menor. De hecho, no fue hasta que Moisés murió que se le dio el título siervo del Señor. Y no fue hasta que Josué murió que él recibió el título siervo del Señor. Hay que Dios haga una obra en nosotros, amados hermanos, que podemos morir con el título siervo del Señor. ¿Cuántos estamos trabajando para ganar el título siervo del Señor? Preferimos títulos grandes, pero el título que importa realmente para todo creyente es morir sabiendo que somos siervos del Señor, esclavos de Cristo. Y así murió Moisés. Él murió de una manera honrosa. Hasta el final sirvió a Dios. Y sí, él no fue dado la oportunidad de ir a la tierra prometida, lo cual es sumamente triste. Pero murió como un siervo del Señor. Y Josué tenía un ejemplo en Moisés. Y lo sirvió por más de 40 años. Sin queja. Lo vio como ejemplo. Él sabía que algún día le tocará a él ser el que va a dirigir a Israel. Pero él se mantuvo como el ayudante de Moisés, aprendiendo de este gran hombre. El nombre de Josué significa literalmente Salvador. Es donde sacamos el nombre, donde se deriva el nombre Jesús. Así lo que vemos aquí es un tipo de Jesús que va a venir, donde va a salvar a su pueblo, sacarlo del desierto, sacarlo del pecado para llevarlo a la tierra prometida. Y Jesucristo es quien a nosotros, todos los creyentes, nos saca a nosotros y nos guía fuera del pecado para servirlo a Él. Así que vamos a ver estas promesas del pacto que se van a cumplir. Lo que Dios le prometió a Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés se van a realizar en José el Salvador, el cual está apuntando a un Salvador más grande que es Cristo Jesús. Luego vemos en los siguientes versículos del 2b en adelante hasta el versículo 9, cómo Dios va a comisionar a este hombre. Ahora, Josué en este momento tenía aproximadamente como 80 años, así que no era un bebé, él no era un joven. Era casi la misma edad que tenía Moisés cuando fue llamado a liberar a Israel. Y Dios comienza diciéndole, versículo 2, con unos mandamientos junto con unas promesas que Dios le da acerca de la tierra que tienen que heredar. Noten el versículo 2, le dice, levántate y cruza este Jordán, tú y todo este pueblo. Pero junto con este mandamiento, Dios da una promesa. Y yo quiero que ustedes vayan viendo
que cuando Dios da mandamientos, siempre va junto con unas promesas. Y en este caso, Dios le da un mandamiento: levántate y cruza este Jordán, tú y todo este pueblo. Ese es un mandamiento. No es una sugerencia, no es por si acaso lo quiere hacer, es levántate y haz lo que yo te estoy diciendo y lleva a este pueblo y cruza este Jordán. Lo que le prohibí a Moisés, ahora tú tienes que hacerlo. Y viene con la promesa. ¿Cuál es la promesa? Cruza este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Así que el mandamiento y las promesas corren juntos a través de la Biblia y los dos dependen de la soberanía de Dios. El pueblo de Dios es llamado a creer en las promesas y obedecer los mandamientos para experimentar compañerismo con Dios. Y es llamado a creer en las promesas y obedecer los mandamientos para que tenga un nivel más profundo en la relación con Dios. Así que yo creo en las promesas y yo cumplo el mandamiento que Dios me ordena hacer. Y así tengo comunión con Dios. ¿Están viendo cómo funciona esto? Mi fe está no en el mandamiento, mi fe está en la promesa del mandamiento. Y yo cumplo el mandamiento porque ahí mi relación con Dios va siendo abrazado más y más. ¿Están conmigo hasta ahora? Pueden decir amén o omen. Hoy día es igual. No ha cambiado. Entonces, ¿por qué fallamos en obedecer los mandamientos? Porque no creemos sus promesas. Los dos van juntos. Fe siempre lleva a la obediencia. Y la obediencia está enraizada, la desobediencia está enraizada en la desconfianza. Cuando yo desobedezco a Dios, es porque no confío en sus promesas. Es porque mi confianza está en mí, o en otra persona, o en mi situación, o en lo que yo estoy viviendo. No en la promesa que Dios ha dado. Y Dios ha preparado a Josué para este momento. A través de una vida en un desierto, en dolor, donde él tenía que confiar totalmente en Dios. Amados, Dios no te va a llamar a hacer nada hasta que tú experimentes esa gracia de Dios en sus promesas. Hasta que tú no aprendas obediencia y servir a otro, no pretendas que Dios te va a enviar a hacer algo. Vemos en la vida de Josué una vida de fe y obediencia. Éxodo 17. Josué fue enviado a pelear contra Amalek y Josué ganó. Y vemos en el versículo 14 que dice lo siguiente, en Éxodo 17, 14, que dice: entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek debajo del cielo. Interesantemente, Dios le dijo a Moisés, escriba esto, esta palabra, para que Josué medite en lo que yo he hecho en su vida. Cómo yo le di victoria a Josué y que lo tenga escrito como un documento, la palabra de Dios, para que se acordará de lo que Dios había hecho anteriormente. Y amado, nosotros podemos ir para atrás en la escritura y ver que cada vez que Dios cumplió su promesa, podemos nosotros decir amén a eso, y eso puede pasar en mi vida también. Yo puedo correr hacia las promesas de Dios y saber que Dios fue fiel con sus siervos y Él será fiel con su siervo actualmente. Por eso dije al principio, ¿eres siervo de Dios? Puede decir que
¿Estás en camino para que tenga ese gran título de siervo de Dios? Esto es un testimonio, lo que Dios le mandó a Moisés a escribir, que él va a necesitar la oración de su pueblo, igual que Moisés oró y Aarón y Hur le sostenía las manos y la palabra de Dios. Mientras Moisés estaba orando y Aarón y Hur le estaban sosteniendo las manos, él tenía la victoria. Esto es un recordatorio para Josué, que él necesitaba oración y la palabra. Segundo, vemos también en Éxodo 24:13, Josué fue ayudante de Moisés y acompañó al gran líder al monte de Sinaí para recibir las tablas de piedra. Él experimentó lo que Moisés había experimentado. En Éxodo 33 vemos a Josué que nunca se apartó de Moisés. Él aprendió a ser un buen líder porque se quedó cerca de un buen líder. Yo doy gracias a Dios que en 2 años Dios me dio el privilegio de poder estar cerca de un buen líder. Yo quisiera más, pero Dios no me lo dio. Pero puedo decir que Dios me dio 2 buenos años de aprender del pastor Félix. Muchísimo. Y créeme que yo le saqué el jugo. Y todavía sigo. Todos nosotros necesitamos estar cerca de otra persona para ir creciendo también. En Números 11, Josué estaba con Moisés cuando los 70 ancianos recibieron el Espíritu Santo para cuidar al pueblo de Dios. Josué escucha a estos hombres profetizando y dice en el versículo 28, Moisés, Señor mío, deténlos. Que él vio que el Espíritu Santo les vino sobre estos ancianos y ellos estaban haciendo lo que Moisés estaba haciendo anteriormente. Y le pide a Moisés, dile que se callen. Ellos no pueden hacer esto. Así que Josué tenía una tendencia de legalismo en él. ¿Qué le dice Moisés a él? ¿Tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. No sé, aquí Josué aprende que el liderazgo es una posición de servicio, no de privilegio. Uno es líder para servir, no para tener prestigio. En Números 13 y 14, ustedes quizás han escuchado de esta ocasión, donde Josué va a reportar lo que hay en la tierra de Canaán. Moisés envía 12 hombres, incluyendo a Josué y Caleb. Y ellos trajeron, los dos, Josué y Caleb, trajeron buenas noticias de fe en Dios. Ellos estaban comprometidos y estaban convencidos que Dios podía derrotar a sus enemigos. ¿Y qué pasó? Fue por causa de los otros 10, Dios dejó a Israel dando vuelta en el desierto 40 años más. Es decir, el líder aprende paciencia. Él tenía que esperar para el momento del Señor. Él sabía, este es el momento para atacar porque Dios está con nosotros. Pero por causa de otros y el plan de Dios, él se tenía que esperar 40 años más. Es decir, perdió su juventud en el desierto hasta que era el momento del Señor. Así que, ¿qué podemos aprender nosotros? Que debemos de ser pacientes. Esperar en el momento perfecto de Dios. Yo aprendí un dicho que me ha ayudado en mi vida cristiana y permítame dárselo a ustedes, lo voy a regalar. Sea paciente o vas a ser un paciente. Déjame repetirlo. Sé paciente o vas a ser un paciente. Número 27, 16 al 18. Moisés está preocupado por quién va a llevar a Israel. Ahora, Moisés, por un momento de ira, estando tan cerca de Dios, en un momento de ira explotó y le dio a la piedra sin darle gloria a Dios para darle agua al pueblo. Y por eso Dios le dijo a Moisés, tú no puedes cruzar ahora
a la tierra prometida. Y les digo, amados, cada vez que lo leo, a mí me da una tristeza tan profunda. Porque si hay alguien que fue fiel en todas las escrituras, aparte de Cristo, era Moisés. Y por un momento de explosión de ira, él perdió la oportunidad de llevar al pueblo hasta el destino final. Pero nos dice mucho que Dios es que está en control. Quizá era mejor así. Pero lo que Moisés está experimentando ahora es mucho mejor de lo que iba a experimentar en Canaán. Porque él está con Dios ahora. Pero dice el número 27, 16 al 18, ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación, que salga y entre delante de ellos y los haga salir y entrar a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Así que Moisés le pidió a Dios un pastor, alguien que los puede guiar a ellos hacia la tierra prometida. Y Dios le responde inmediatamente, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él, y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, e impártele autoridad a la vista de ellos. Así que Dios quería que todo el pueblo viera quién es el nuevo líder de Israel. Y vemos que también este primer líder de Israel, que va a depender de la palabra de Dios, a diferencia de Moisés, donde Moisés escuchó la palabra, Josué tiene que depender de la palabra escrita, y además de eso tiene que depender del ministerio intercesora de un sacerdote, Eleazar. Así que él no tenía lo que tenía Moisés, era profeta y sacerdote. Josué es un líder. Él ni es profeta, ni es sacerdote. Él tenía que depender de la palabra y él tenía que depender de un sacerdote. Muy diferente a Moisés. Y de hecho, estas lecciones no son tanto para aprender a ser un buen líder, aunque lo hay. Hay mucho aquí para cortar y tenía muchísimo más, pero tuve que bajarlo bastante. Es más, era para que Josué aprendiera a depender en Dios. Todo esto, amados hermanos, para nosotros es para que podamos aprender a depender en Dios. Que Dios es fiel en cumplir sus promesas y podemos seguir sus mandamientos gozosamente sabiendo que Dios cumplirá sus promesas. Segundo punto que vemos, del versículo 5 al 9, es los mandamientos y las promesas de Dios para Josué. Ahora, la primera que vimos del 2 al 4 era sobre la tierra, donde Dios ya prometió darle a ellos la tierra que había prometido a Abraham. Y que Josué va a ser el instrumento que Dios usará para llevar a cabo su pacto con Israel. A diferencia a los patriarcas, como dije anteriormente, o traté de decir anteriormente, Moisés ahora va a depender de la palabra de Dios escrita y de la intercesión de Eleazar. Y podemos aplicar esto para nosotros. Dios nos ha dado a nosotros una revelación más completa que Josué. Y podemos confiar en las promesas de Dios para entonces seguir los mandamientos de Dios. Fe produce obediencia. ¿Están conmigo? Fe en las promesas de Dios produce obediencia a sus mandamientos. Por eso, cuando alguien dice que es cristiano, escúchame, si alguien dice que es cristiano y vive como el diablo, es porque es del diablo y no de Cristo. ¿Están conmigo? Porque fe en las promesas de Dios, lo que Dios ha prometido, produce obediencia. Yo voy a querer obedecer a Dios. Y así pasó con Josué.
Josué experimentó la gracia de Dios en cumplir sus promesas hasta este punto, y él confió en esas promesas y por lo tanto él obedeció lo que Dios lo mandó a hacer, y vamos a ver en un momento que él inmediatamente obedeció. Pero Dios le da unos mandamientos y promesas a Josué. Le dio para el pueblo, para hacia la tierra, ahora se los da a Josué personalmente. Y esto yo creo que es para nosotros directamente. Escuchen esto. Versículo 5. Dios promete: no te dejaré ni te abandonaré. Moisés se lo dijo en Deuteronomio 31:6. La diferencia es que Josué lo escuchó de Dios mismo esta vez. En Hebreos 13:5 tenemos una interpretación de este texto. Dice lo siguiente: sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. El secreto, escúchame, el secreto de saber que Dios no me dejará o me abandonará es estar contento con lo que Dios me da. La avaricia dice que Dios no es suficiente. Y el primer pecado que Josué tuvo que trabajar como líder en Israel era la avaricia de Acán en capítulo 7, versículo 21. La tendencia humana es no estar satisfecho con Dios, siempre querer más. Pero Dios les da una promesa a Josué que no te dejaré y no te voy a abandonar. Si tú confías en esa promesa, obedecerás los mandamientos. Si tú, en vez de brincar a la primera oportunidad para ser un avaro y decir: voy a confiar en Dios, en vez de cargar la tarjeta de crédito, voy a confiar que Dios no me va a dejar ni me va a abandonar. En vez de malgastar tu dinero en cosas innecesarias, vas a confiar en la promesa de que Dios es suficiente y no necesito más. En vez de cambiar de trabajo rápido porque te ofrecen más dinero, pero te va a dar más miserias, o brincar a un trabajo que te va a pagar mucho más, como si tienes un negocio, pero tienes que vender tu alma, tú vas a decir, en vez de brincar a esa oportunidad, vas a decir: Dios no me va a dejar, ni me abandonará, ni me va a abandonar. Por lo tanto, yo puedo rechazar esta gran oferta que me están tratando de tentar para caer en pecado, de quizá este trabajo va a tener que trabajar los domingos, va a tener que trabajar los miércoles, no va a poder asistir a la iglesia, no va a poder asistir tu grupo pequeño. En vez de hacer eso, tú vas a confiar que Dios es suficiente para mi vida. ¿Ve cómo funciona? Así que lo primero que le da Dios a Josué es Él mismo. Su primera promesa que le da a Josué personalmente es Dios mismo. Yo no te voy a dejar ni te voy a abandonar. Gloria a Dios, porque un Dios como el que tenemos nunca nos deja ni nunca nos abandona. Oh, nosotros somos buenos dejarlo y abandonarlo. Eso sí, somos expertos en abandonar y dejar a Dios. Pero este mismo Dios, quien nos salva por su gracia, nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Y esa promesa, amado hermano, te ayudará a no caer en el pecado de la avaricia. ¿Están conmigo? Y ahora, Dios le añade más. Si tú sigues esta promesa, tú confías en esta promesa, Él le dice en versículo 7, tengas éxito donde quiera que vayas. Que es igual al versículo 8, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Que es igual al versículo 9, el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas.
Es decir, éxito y prosperidad es igual o semejante a que Dios estará conmigo. Yo sé que los radares prendieron cuando escucharon éxito y prosperidad. Yo sé que estaban, ¡ah! Más dinero, más cosas, más carros, más ropa, más maquillaje. Todas esas cosas empezaron a correr por su mente, ¿verdad? ¿O soy el único que lucho con la avaricia? Pero éxito y prosperidad es igual o semejante a tener Dios. ¿Qué más necesitamos? Piénsalo. Si tienes a Dios, ¿qué tienes? Todo. Y ese mismo Dios no te dejará ni te abandonará. Esa es su promesa para contigo, creyente. Créelo. Créelo. Pídele a Dios que te dé fe para creer en esa promesa. En un momento Dios quería abandonar a Israel por su pecado con el becerro de oro. Moisés le rogó a Dios y le dijo que si pierden a Dios, pierden todo en Éxodo 33, 12 al 6. Es que Dios le dijo lo siguiente: por causa del pecado de ustedes, por causa del pecado de este pueblo, los voy a matar a todos. Y Moisés, voy a empezar de nuevo contigo. Oye, qué tentación, ¿verdad? En vez de ser los hijos de Israel, ahora van a ser los hijos de Moisés. Era un hombre grande. Pero Moisés dijo, no, Señor. Tú has prometido que tú ibas a bendecir este pueblo. Dios dijo, está bien. Yo lo voy a dejar cruzar, pero yo no voy a estar con ustedes. Y Moisés dijo, Señor, si tú no estás con nosotros, en vano iremos para allá. Moisés entendió tener a Dios es tener todo. Y él fue, en este momento, tenía la oportunidad para tener su gran nombre. Un pueblo llamado por él mismo. Y él intercedió por ellos. Salmo 51:11 dice, David, después de que había pecado gravemente contra Dios, dijo, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Lo que es triste es que muchos viven como si Dios, muchos tristemente viven donde Dios no está con ellos. Están viviendo una vida sin Dios y se llaman creyentes y están viviendo una vida sin Dios. Pero más triste todavía es que Dios los abandonó y ellos ni lo saben. Además de que Dios ya los abandonó, ellos están viviendo una vida como si Dios estuviera con ellos. Mi pregunta, yo espero en el Señor que si ese eres tú, que te arrepientes hoy y cree en la promesa que Dios te salvará si pones tu fe en Cristo. Y que te alinees con Dios, una vez más, por medio del arrepentimiento de tu pecado y fe en Cristo. Si esa es tu condición hoy, te ruego por la misericordia de Dios, arrepiente de tu pecado y cree en Cristo. Próximo mandamiento que le da esta promesa de que estará con él y no lo abandonará, pero le da un mandamiento. Escucha el mandamiento. Sé fuerte y valiente. 3 veces se lo repite Dios a él. Versículo 6, versículo 7, versículo 9. Hasta el mismo pueblo se lo dice en versículo 18. Moisés se lo dijo también, Deuteronomio 31, 6, 7 y 23. 3 veces Moisés se lo repite a Josué y 3 veces se lo repite Dios a Josué. ¿Qué significa esto? Que esto es de alta importancia, Josué, en tu vida. Confía en mi promesa que no te voy a dejar, ni te voy a desamparar, ni te voy a abandonar. Y siga el mandamiento mío de ser valiente y ser fuerte.
Hay una tentación de ser débil, de tener miedo y ser vencido por la cobardía, que es constante para la vida de cualquier creyente. Cada día estamos siendo atacados para abandonar a Dios, de ser débil, de ser cobarde. Pablo le repite también a Timoteo 3 veces casi lo mismo, en 2 de Timoteo 1, 7 al 16. Le dice Timoteo, perdóname, Pablo a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Versículo 7. Después le dice, como un mandamiento, esa es la promesa, Dios nos ha dado un espíritu no de cobardía, perdóname, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino lo opuesto, nos ha dado un espíritu de valentía. Y le dice, este es el mandamiento, no te avergüences, no tengas miedo. Versículo 8, versículo 12, porque yo no me avergüenzo. Versículo 16, Onesíforo no se avergonzó. Entonces, Pablo le dice, Timoteo, ¿cómo tú no te debes avergonzar? Y es tener fe en Cristo. Versículos 8 al 10. De 2 Timoteo 1, de 8 al 10. Él dice, el apóstol Pablo, sé en quién he creído, versículos 12 y 3 al 14. En otras palabras, la fortaleza y valentía que necesitamos para vivir en un mundo hostil y cruel se encuentra solo en la fe en Cristo Jesús. La razón por que tenemos miedo y somos cobardes y somos débiles es por la falta de fe en Cristo Jesús. La razón por que tú no puedes obedecer los mandamientos es porque no has creído la promesa del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, eres un cobarde y eres débil. La razón por que tú no te atreves a hablar de Cristo en tu trabajo es por tu falta de fe en Cristo. Es porque no has creído en las promesas de la salvación que viene en Cristo Jesús. Porque si tú crees, amados, piensa esto, si verdaderamente crees que es por gracia que soy salvo por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿qué lugar hay para miedo? No hay lugar. Desaparece por completo porque esa fe en Cristo Jesús como tu único Señor y Salvador, confiando en la promesa que Dios ha hecho, que si tú crees y te arrepientes, Dios te salvará. Amados, ¿quién te puede parar? No hay lugar para la cobardía y la debilidad cuando estamos fuertes en Cristo. Por eso Pablo dice en Romanos 1, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué Pablo no se avergüenza del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo mismo que Dios le promete a Josué, nos promete hoy a nosotros en Cristo Jesús. Próximo mandamiento que Dios le da. Cumplir la ley, versículos 7 al 8. Él le dice en el versículo 7, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. ¿Cómo yo puedo cumplir en la ley? Versículo 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. ¿Cómo yo puedo cumplir? Otra vez, mandamiento y promesa. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? Yo espero que sí.
Si yo confío que la palabra de Dios es suficiente para darme a mí la fortaleza y la valentía que yo necesito por medio de Cristo Jesús, entonces meditaré día y noche en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué eres débil y sabes por qué eres cobarde? Porque no estás meditando día y noche en la palabra de Dios. Porque si lo harías, ciertamente entenderás que nuestra fe es en Cristo Jesús. Porque toda escritura apunta hacia Cristo. Salmos 1, de 1 al 3, dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se deleita en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita día y noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. La palabra de Dios produce fe para confiar en las promesas de Dios. Y este mandamiento, escucha, este mandamiento y promesa es un eco de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, 20. Escuchen, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Mandamiento. Y he aquí, promesa, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Repito, mandamiento, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Promesa, y yo estoy contigo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios, que Él nos da la promesa junto con el mandamiento. Josué 1 es un eco de la gran comisión. Igual que Dios comisionó a Josué a llevar al pueblo al otro lado del Jordán, hacia Israel, Dios ha comisionado, Cristo Jesús ha comisionado a su iglesia de llevar a pecadores hacia el otro lado del Jordán. ¿Cómo lo hacemos? Id a todo el mundo, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñar a ser discípulos. Y la promesa es: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos la garantía que Cristo estará con nosotros. Cuando tú escuchas, Juan, cristiano, quiero hablar directamente a los cristianos. Si tú estás evangelizando, discipulando, enseñando, ciertamente Cristo está contigo. Entonces Josué obedece y comisiona a Israel. Y aquí vamos a hacerlo rápido. Yo no tengo intención de romper récords de nadie. Del 10 al 18 vemos la obediencia inmediata, versículo 10. Mira la palabra que empieza. Entonces, después de que escucha todo eso, que Dios estará con él. Entonces, Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo diciendo, y ahí los organiza para poner en práctica lo que Dios le dijo. O sea, esto fue rápido. Él le da 3 días para prepararse. Permítame poner rapidito lo que está pasando aquí. La gente tiene ganado, tienen ovejas, vacas, tienen todo tipo de animal, tienen niños, mujeres, tienen familia, tienen sus casetas, ya todo listo, ellos están viviendo la vida normal. Y Josué le dice a los oficiales, dile al pueblo que en 3 días nos vamos. Recoja todo que nos vamos.
en 3 días. No hay tiempo, avanzar, organízate, pon todo en orden porque en 3 días vamos a salir. Así que no es que verdaderamente tú tienes 3 días, realmente tú tienes 2 días, porque al tercer día nos vamos. Y esto fue rápido, la obediencia fue inmediata, no esperó, no perdió el tiempo. Y le dijo también, no solamente a los oficiales para que le dijera a todo el pueblo, pero le dijo a los rubenitas, gaditas y medio tribu de Manasés, que no se olviden que ellos hicieron un pacto con Moisés en Números 32. Que ellos se comprometieron a ayudar a Israel a conquistar la tierra y después volver a la tierra que se les dio. Y ahora el pueblo responde a esta orden de una manera muy maravillosa. Dice lo siguiente. En Deuteronomio 1:38, Moisés pide a Israel lo siguiente. Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá. Mira lo que dice, anímale, porque él hará que Israel la posea. Ese fue el mandamiento antes de morir de Moisés. Ahora le dice lo siguiente en el versículo 16 en adelante. Lo animan diciéndole, obedeceremos a ti como a Moisés. Ahora, es esta generación, no la antes. ¿Está claro? Pues si ustedes leen su Biblia, ustedes saben, ¿qué fue la generación pasada? ¿Obedecieron a Moisés? No, a lo contrario. Hicieron lo opuesto de Moisés. Cada oportunidad que tenía, hicieron lo opuesto. Pero ya toda esa generación murió y esta es una nueva generación. Y esta generación obedeció a Moisés. Y ellos le están diciendo a Josué, nosotros te vamos a obedecer a ti como si tú fueras Moisés mismo. Si tú nos envías un lugar, nosotros vamos a ir. Lo que tú digas, nosotros vamos a hacer. Versículo 16 al 17. Ellos están dispuestos a ejercer disciplina si es necesario. Versículo 18. Cualquiera que se rebele contra tu mandato y no obedezca tus palabras, en todo lo que le mandes, se le dará la muerte. Y le encargan a Josué lo siguiente. Solamente. Nosotros te vamos a seguir. Nosotros estamos dispuestos a corregir, disciplinar a la congregación si es necesario. Solamente sé fuerte y valiente. Amados, lo único que tienes que hacer, tan pronto yo ore y diga amén, lo único que ustedes tienen que hacer, todos nosotros tenemos que hacer para que nuestro corazón endurezca es hacer nada. Serio, podemos salir de aquí. Ay, qué lindo sermón, todo está bien bueno. Pastor llegó más coloradito porque se enchiló. Todo está bien lindo. Se van de aquí y no hacen nada. Ciertamente su corazón va a ser endurecido. Y yo no estoy diciendo ni la desobediencia, porque hacer nada es lo mismo que desobedecer. Debemos meditar en las Escrituras, creer las promesas de Dios y aplicarlas con fuerza y valentía. Y esa fuerza y valentía proviene de Dios. Y una vida que confía y obedece es una vida que Dios ciertamente va a usar. Si quieres el título de siervo de Dios, amado hermano, confía en la promesa que Dios nunca te va a dejar ni te abandonará por medio de Cristo. Y confía en su mandamiento. Síguelo. Toma tu cruz. Muérete diariamente. Y sigue a Cristo. Y ciertamente Dios te usará. Y ciertamente será conocido como un siervo del Señor. Pero si no haces nada, tu corazón va a ser endurecido. Y vas a hacer nada. Amigo,
Si crees que eres fuerte y valiente, porque eres rebelde contra Dios, estás muy equivocado. Eres un cobarde y eres débil. Cualquiera puede pecar. Eso está naturalmente en todos nosotros. Cualquiera puede pecar. Eso no impresiona a nadie. Pero el que deposita su fe en Cristo, el que se arrepiente de su pecado y confía en el Salvador, ciertamente tendrá poder sobre el pecado. Y Dios lo restaurará. Dios te dará vida. Y Dios te dará gracia. Y Dios te dará santidad. Y Dios te dará todos los recursos que Él te puede dar para que tú vivas piadosamente en Cristo Jesús. Otra vez, al creyente, al incrédulo, tú puedes irte de aquí y hacer nada. Y eso mismo es lo que va a pasar en tu vida. O tú puedes poner tu fe en Cristo y rogarle a Dios que te cambie, que te dé gracia para creer en su promesa, para obedecer sus mandamientos. Así que te ruego por toda la misericordia de Dios, cree en Cristo hoy. No te vayas de este lugar sin que primero Dios te perdone de tu pecado y te dé vida en Cristo Jesús.